¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. Seguros de responsabilidad civil profesional y claves nuevas del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que fija ciertas novedades en el tema de los seguros de responsabilidad civil profesional y confirmando, por ejemplo, que la falta de transparencia protege, ¿a quién protege? Al asegurado, al cliente. Si no firmas la adhesión, ¿qué ocurre? Se surgen diversas preguntas. Viene con nosotros Marta López Valverde, directora del área de responsabilidad civil y seguro de SEPIN Editorial Jurídica y además miembro del comité asesor de la sección de responsabilidad civil del ICAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Marta. Gracias a vosotros, Lara, gracias a Tinku por la invitación y a ti especialmente. Y efectivamente, bueno, tengo que decir que tu anterior invitado nos ha planteado unos temas muy interesantes y de mucha actualidad. A lo mejor ahora lo mío no queda un poquito más técnico, pero bueno, espero que os interese también. No, igualmente. Por supuesto, en nuestra audiencia hay empresas, hay, bueno, sobre todo profesionales, o sea que seguro que este tema yo creo que es fundamental también, ¿no? Por acercar un poquito qué ha ocurrido, qué ha dicho el Tribunal Supremo, qué es esta sentencia. Habla sobre las cláusulas claim-made. Entonces, cuéntanos un poquito qué son estas cláusulas, qué ha pasado. Pues fíjate, estas cláusulas claim-made, la traducción directa en español es reclamación, reclamación hecha. Entonces, esto ya nos da una pista porque son unas cláusulas muy curiosas porque la Ley de Contrato de Seguro nos define que existen unos tipos de cláusulas que son delimitadoras del riesgo y por exclusión existen otras que se llaman limitativas de derechos. No nos dice la Ley de Contrato de Seguro en cuáles son y en qué consisten. Por eso os he dicho que tienen que ser por exclusión. Y específicamente se reconoce en el artículo 73, en el seguro de responsabilidad civil, solo para el seguro de responsabilidad civil, este tipo de cláusulas claim-made. Se reconocen como cláusulas limitativas. ¿Por qué se introducen? Además, se introdujeron a través de una reforma de la Ley de Contrato de Seguro. ¿Por qué se introducen? Se introducen para tratar lo que se llaman daños diferidos. En el tema de la responsabilidad civil, eso se ve muy claro. Por ejemplo, la sentencia del Supremo, que vamos a ver, que ha sido muy reciente, esta sentencia es del 26 de enero, se trataba de una abogada colegiada en el Colegio de Abogados de Barcelona, que como todos nos pasa cuando nos colegiamos, tenemos una póliza, un seguro colectivo que viene automáticamente por el colegio. Entonces, esta abogada se la contrata para que gestione una herencia y se le da, yo creo recordar que cerca de 300.000 euros que le da a la clienta para que gestione esa herencia, para que pague el impuesto de sucesiones. Y la abogada, ¿qué es lo que hace? Se queda con el dinero. Se queda feliz, ella se queda con el dinero. Claro, hombre, 300.000 euros pues son muy apetecibles, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la perjudicada dice, bueno, hombre, no. Y presenta querella y resulta condenada por responsabilidad civil esta abogada. Aquí se produce un primer siniestro. Y este primer siniestro, el hecho generador, fue que la abogada se quedó con el dinero. Y las consecuencias del siniestro han sido esa condena de responsabilidad civil. Esto es lo que se conoce como daños diferidos. Pero es que además en este caso resulta que Hacienda la pilla. Y Hacienda le reclama a la abogada el impuesto de sucesiones. Y entonces la abogada no le dice nada a la clienta. Y
llega a un acuerdo con Hacienda. Y le dice que le va a pagar, pero con el recargo de prestaciones. Y entonces aquí se produce otro segundo siniestro, Claro. consecuencia del mismo daño. Estos son os he puesto este ejemplo para que veáis, o sea que el hecho es el mismo, pero las consecuencias son dos y los siniestros son dos. Estas cláusulas lo que hacen es ocuparse de este tipo de daños, y lo que hacen es limitar la indemnización al momento en el que se presenta la reclamación a la aseguradora, y lo limita temporalmente por delante de la vigencia del contrato. Es decir, tenemos dos momentos temporales importantes, que es el momento en que ocurre el siniestro y que tiene que ser durante la vigencia del contrato, y el momento en el que se presenta la reclamación. Entonces, la aseguradora lo que quiere es limitar esos tiempos y permite que si yo tengo el seguro pero contratado que entra en vigencia en una fecha, pero ha ocurrido el siniestro un año antes, Claro. y se presenta la reclamación durante la vigencia de esa póliza, la aseguradora cubre. Pero incluso, como os estoy contando que las consecuencias del siniestro pueden ser posteriores, tiene otra limitación posterior de hasta un año después de que cese la vigencia del seguro para cubrir esa reclamación presentada durante ese año posterior, cuando el hecho se ha generado durante la vigencia de la póliza. Y este es el tema que viene a tratar esta sentencia del Tribunal Supremo en este caso. Estoy hablando de un seguro colectivo, en este caso. Claro. Claro, aquí justo como es un seguro colectivo, a mí se me plantea otra pregunta, ¿no? Porque en principio, como es una cláusula limitativa, es decir, limitativas de derecho del asegurado, para que nos entienda la audiencia, exige una firma individual en esa póliza, que a veces en estas tramitaciones somos un poco más laxos, voy a decir, ¿no? Entonces, ¿qué problemas prácticos nos genera esto cuando estamos hablando de una póliza colectiva? O sea, de responsabilidad colectiva. En el momento en que la norma nos la define como una cláusula limitativa, tenemos que tener en cuenta que la propia norma nos indica que tiene que tener una aceptación expresa. Claro. Y tiene que estar, tipográficamente tiene que estar destacada y tiene una afirmación expresa. También aquí os quiero decir una cosa que suele dar mucho error, porque el Tribunal Supremo siempre nos dice que tiene que haber una doble firma en este tipo de cláusulas, y esto no significa que tenga que ir firmando en la póliza cada cláusula que está en negrita y que sea limitativa. No significa que tiene que haber una firma en las condiciones generales y otra firma en las condiciones particulares. En este caso, pues, ¿qué es lo que pasa? Que como estamos en un seguro colectivo, estamos en una figura muy especial, porque en este caso el tomador es el colegio de abogados. Y el colegio de abogados sí que firma la póliza. Claro. Firma la póliza, y los asegurados son todos los que están dados de alta en el colegio de abogados, pero no se les ha dado ningún boletín de adhesión. Entonces aquí es donde está la gran novedad que introduce el Supremo, y es que dice que tiene que tener un boletín de adhesión con firma individual por cada asegurado, para que esa cláusula claim-made limitativa pueda ser oponible al perjudicado. Estamos hablando siempre, la sentencia también lo destaca mucho, de la acción directa, del perjudicado frente a la aseguradora, porque en este caso la perjudicada reclama a la aseguradora y la aseguradora le dice que no cubre. Le dice que no cubre por dos cosas: porque hay un dolo evidente de la letrada que se queda con el dinero y hay una condena penal por apropiación indebida. Sí. Y entonces le dice a la aseguradora: oiga, es que ha sido mala, y yo cuando la norma me dice que cuando ha sido mala, pues va a ser que no hay cobertura. Y la segunda razón que le da es que hay otra cláusula de exclusión que dice, porque esta abogada, claro, evidentemente se le abre un expediente disciplinario, causa baja, y otra exclusión es que si está de baja no hay cobertura. Entonces estas dos exclusiones son las que alega la aseguradora para rechazar el siniestro, con lo cual nos encontramos con no solo
las cláusulas limitativas que tienen que cumplir, las cláusulas claim-made que tienen que cumplir esas condiciones que establece la norma, sino con otra serie de exclusiones y exclusiones de coberturas que la aseguradora alega para rechazar el siniestro. Nos comentabas lo de la acción directa, ¿vale? Pues también porque nos lo aclaréis un poco de cara a la audiencia y todo, porque es un tema bastante complejo, ¿vale? Se impone en principio incluso frente a exclusiones que a lo mejor puedan ser defectuosas. Esto puede alterar el equilibrio un poco entre asegurador, asegurado, tercero perjudicado. No sé cómo lo ves desde tu experiencia. Claro, vamos a ver, si es que el ejercicio, vamos, es que con esta sentencia el Supremo, la Sala Primera del Supremo, lo que ha hecho es blindar casi al perjudicado, porque en el momento en que ahora mismo es que además va a tener, lo comentaremos, va a tener unas consecuencias prácticas bastante importantes para los colegios profesionales, porque ahora en el momento en que ese seguro colectivo no tiene un boletín de adhesión de cada asegurado, el perjudicado se ha encontrado con que se le ha abierto, no es de aplicación el límite temporal, y se le ha abierto la reclamación a un espacio temporal muy amplio, pero vamos, amplísimo. Entonces, esto para las aseguradoras y para los colegios de abogados va a ser importante. Y es una sentencia que me ha gustado mucho que me la comentes, que me digas que la comente, porque ha pasado muy desapercibida y sin embargo puede tener un impacto económico tremendo, pero tremendo. Coincido. Y entonces, pues por eso te agradezco que me hayas llamado y que podamos hacer un poco de eco, porque a mí, por ejemplo, como letrada del ICAM, no me ha llegado ningún aviso para que firme un boletín de adhesión. Yo también soy del ICAM. Claro, y entonces digo, pero vamos a ver, no se dan cuenta que de repente resulta que esa limitación temporal ya es inexistente. Sí, que tenemos un riesgo. Claro, se ha creado un riesgo para las aseguradoras tremendo, y para el colegio. Mira, voy a aprovechar este matiz porque me parece súper interesante para hacer un llamamiento a la audiencia que nos sigue en LinkedIn, nos lo van a dejar por aquí abajo. Yo creo que ese tema es fundamental para cualquier profesional, porque bueno, ha sido un caso concreto de la abogacía, pero que se puede abrir a otras profesiones, incluso el tema de la responsabilidad civil profesional, ¿no? Claro, es que la responsabilidad, en este caso no me estoy limitando a la sentencia del Supremo, pero es que daros cuenta que la responsabilidad civil en estos casos de los daños diferidos, pues de hecho las cláusulas claim-made tienen su origen en un medicamento defectuoso. Se inicia por un caso de un medicamento cuando es muy parecido al caso de la talidomida, que cuando se ingiere no se sabe que en ese momento provoca daños, pero pasado un tiempo, en este caso era cuando las hijas de las mujeres que tomaban un medicamento llegaron a la pubertad, empiezan a desarrollar tumores quísticos y tumores y quistes. Y entonces eso fue el origen de las cláusulas claim-made, porque tú fíjate, o sea, son 15 años entonces en la médica, sobre todo también mucho en la arquitectura y en casi todas, yo diría que en las profesiones conocidas como liberales. Sin duda, sin duda. ¿Y qué medidas? Porque claro, bueno, ya hemos visto los riesgos, ¿no? ¿Qué medidas, desde tu experiencia, crees que pues que hay que empezar a adoptar tomadores, aseguradoras, colegios, claro, aparte de la adhesión, alguna a lo mejor estructural? Claro, es que tú fíjate, es que además esta apertura que te digo, lo que va a provocar en las aseguradoras es que van a tener que inmovilizar unas reservas muy cuantiosas, sí. Porque ante la posibilidad de que no sé cuántos estamos asegurados por el Colegio de Madrid, pero bueno, debemos de ser bastantes, que presentaran reclamaciones ahora mismo, es que es que sería multimillonaria sí, claro. las reservas que tienen que inmovilizar para poder cubrir esos casos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues en primer lugar, bueno, siempre está la prescripción también un poco de... Claro, hombre, si hay una prescripción de la responsabilidad civil, pues no se podrá, claro. Sí, pero bueno, reclamar, pero bueno, que tengo ahí abierto una puerta, sí, que ya no es el año por delante y el año por detrás, es que lo tengo ahí bastante abierto. Sí. Entonces, ¿qué medidas creo que tienen que tomar? Bueno, pues implementar boletines de adhesión
Ahora que gracias a Dios tenemos estas firmas electrónicas y tenemos estas comunicaciones mucho más rápidas con el Colegio de Abogados, pues hombre, yo creo que resultaría bastante sencillo para la aseguradora hacer un boletín de adhesión tipo, pasarlo al colegio y que el colegio se encargue de comunicarlo a los asegurados y los asegurados devuelvan este boletín de adhesión firmado individualmente. En ese boletín de adhesión tienen que estar estas cláusulas claim-made expresamente destacadas. No olvidemos que lo que estamos hablando es de estas cláusulas claim-made y tenemos que firmar expresamente. Además, otra cosa que creo que es importante destacar, que Supremo ha dicho también hace muy poquito, que las cláusulas que bien van firmadas por corredor no suplen la voluntad del asegurado. O sea que aunque este seguro se haya firmado a través de un corredor, tampoco vale. Es necesario que haya la firma individualizada de cada asegurado. Y de cara al propio abogado que tiene que es el afectado, yo desde mi punto de vista creo que sería importante tener la iniciativa de pedir las condiciones al colegio para que nos las envíen, para poder leerlas, fijarnos muy bien en el tema que hemos visto, sobre todo en la cláusula de la baja, porque podemos encontrarnos con esas cláusulas claim-made, sobre todo cuando se va a cambiar de seguro, porque podemos tener un espacio temporal en que nos encontremos desprotegidos y respondamos con nuestro patrimonio. Entonces, creo que es importante que cada uno seamos conscientes, y es que firmar esa póliza nos va a dar una seguridad jurídica de que vamos a estar cubiertos en ciertos aspectos. Yo creo que eso es lo que, y sobre todo pues eso, ponerse las pilas lo que son los colegios y las aseguradoras para hacer llegar a todo el colectivo de profesiones que están afectadas por esta sentencia ese boletín de adhesión individual. ¿Y alguna recomendación así adicional, así unas pinceladas de como profesionales asegurados, ¿no? Porque, bueno, este caso, como digo, se habla del ámbito legal, pero no todo el mundo es profesional asegurado, ¿no? ¿Qué buenas prácticas recomendarías para saber, oye, qué me cubre, qué no me cubre, evitar situaciones de riesgo? Claro, pues es lo que te he dicho, o sea, ser tú un poco el que tengas la iniciativa para pedir ese condicionado, estudiar muy bien, porque además también tenemos que tener en cuenta que si la póliza, por ejemplo, a lo mejor esas cláusulas claim-made están mal redactadas, o nos han puesto un límite temporal que no es el menor al reconocido por la norma, pues también son cláusulas inválidas. Entonces, pues lo que leernos atentamente es que yo creo que en general tenemos la manía, digamos, o el instinto de, como es un contrato de adhesión, no nos lo leemos porque no es negociable, y entonces claro, nos vemos como la parte más débil y no vamos a poder negociarlo, nos lo ponen delante, pues firmamos y ya está. Venga, cuando haya problemas, los abogados tenemos un dicho, que eso es cierto, que los contratos están para firmarlos, y cuando hay problemas es cuando los sacamos, pero es que en los seguros también nos pasa. Pero si pudiéramos ser un poco más cuidadosos y leernos las cosas antes de firmarlas, hombre, tenemos que tener buena actitud, tanto de ser diligentes, tanto los asegurados como las aseguradoras, porque las aseguradoras todos podemos tener buenas prácticas o malas prácticas, porque por ejemplo en el tema de la acción directa, pues oye, yo puedo llegar a un acuerdo con el perjudicado y decirle, presenta la reclamación, y así ya nos vamos los dos por el mismo caminito. ¿Sabes? Entonces, pues una buena práctica es ser consecuente con tus actuaciones y pedir ese condicionado y firmar el boletín de adhesión. Pues Marta, muchísimas gracias por tu participación, por contarnos con sencillez un tema que es muy complejo en realidad. Te lo agradezco mucho. Daría para una conferencia. Para una conferencia. Pues muchas gracias a vosotros y espero haber acercado un poquito el tema. Sin duda, sin duda. Y vosotros conocíais todos los problemas que podéis tener en el caso de las pólizas de responsabilidad civil como profesionales. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios y que los respondemos al final del programa. Y por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing.
y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español, tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.